Bienvenidos, esto es el ADN de la historia y me da mucho gusto recibirlos aquí en casa y además recibir a mis grandes amigos Isabel Revuelta, Benito Taibo, Helga, Seymour. Seymour de Seymour Dieras. No Seymour ni cosas así. Seymour. Yo pensaba porque era prógnata. ¿Y qué tiene que ver? Seymour. Venga, en el ADN de la historia vamos a hablar de una de las grandes tradiciones mexicanas, que es la Semana Santa. De todo lo que significa, de todo lo que es desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, procesiones, representaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los temas tan arraigados en la religión católica y que además, como el ADN de la historia, el ADN que tenemos en ese sincretismo religioso está profundamente vinculado a la pasión de Cristo. No, bueno, y yo me atrevería a decir, digamos, desde que llegan los españoles, ¿cuáles eran las grandes celebraciones? Desde luego la Navidad, Sí. el Jueves de Corpus, o sea, del corazón de Jesús. Más adelante, a partir de ya muy entrados los siglos de la Nueva España, el día de la aparición de la Virgen, porque no fue inmediato, no fue que el 12 de diciembre de 1561 y al año siguiente ya no. Se tardó, fue un proceso. Pero yo creo que por encima de todas, incluyendo la Navidad y Corpus, era la Semana Santa. Sí. Porque al final, dentro de la lógica religiosa, la profecía y la nueva alianza, la de Cristo, la de Dios con el pueblo, es a través de Cristo. Y esa se da jueves, viernes y sábado santo. Porque además, imagínate las imágenes, ¿no? Estamos hablando de una religión prehispánica, estamos hablando de los mexicas. Cuando ven las imágenes de este Cristo lastimado, de este Cristo ensangrentado, violentado, y que además se sacrificó, porque esa es la palabra, el ritual es muy similar al ritual prehispánico. Se sacrifica ese Cordero de Dios, alguien inocente, por los demás. Es ahí donde el sincretismo religioso da un golpe certero, porque que alguien más ya se sacrificó por ti, sin duda trajo un aliviane absoluto a quien tenía que dar a su hijo, a su padre, para ese sacrificio humano. Entonces, realmente es un emblema de ese sufrimiento físico del ritual que pegó con tubo. Pero además que tenían propósitos evangelizadores, sin lugar a dudas. La representación era que la gente viera frente a sus ojos la pasión, el calvario, la muerte de Jesucristo, su resurrección, etcétera, etcétera. O sea, era una manera didáctica de explicar cosas que a veces son un poco inexplicables. Claro, pero además Porque no estaba lejos. la fe tiene mucho de No, inexplicable. claro, yo creo que al principio ha de haber sido muy simple la explicación, ¿no? Es el Dios Padre, tiene a su hijo se sacrifica por el bien de todos. No creo que hayan entrado en, mira, ese es el cuerpo de Cristo y entonces hay un milagro que se llama de la transubstanciación. No, eso no. Pero, No, por sí, ejemplo, pero sí, todo. claro. No, pero además ahí te va la antropofagia ritual, porque además sabemos que se comía en estos rituales Pozole. la carne humana. Entonces, cuando te dicen el cuerpo de Cristo y tú contestas, así sea, amén, estás haciendo una antropofagia ritual. Y esos Imaginaria. símbolos, claro, imaginaria, pero finalmente es que te estás comiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo se la bebe el sacerdote. Lo mismo que sucedía en una pirámide arriba cuando aventaban la sangre Pero y demás. fíjate, Claro, que aquí ya está por otro, lo cual a mí me parece que hizo... Por otro y es 180 grados de diferencia. Pero ¿no? es la misma esencia, es la esencia del sacrificio. Pero no es lo mismo. El que se sacrifica para lavarte a ti, para quitarte a ti culpas. a No, mí me no, parece sí, una... en ese sentido, sí, para lo que voy. A ver, les daban pan sin levadura a una piernita de tlaxcalteca, pues obviamente era y oler a sangre y llenarte Claro. de sangre, pues era otra cosa. Ahí sí te comías Sí, literalmente. literal. allí Literal. sí era la antropofagia ritual, aquí era algo espiritual. Todo el mundo, incluso los indígenas, no eran tan tontos como para decir, oye, sí es cierto. Pero es metafórico, finalmente. Claro, pero finalmente, esto claro, es sabe lo a que... sangre. No sabía Obviamente sangre. no. Claro. Sobre todo las primeras generaciones que sí habían probado sangre en algún momento, ¿no? Iztapalapa, que yo creo que es el gran ejemplo. Digamos, aquí. Más de 2 millones de personas se reúnen a ver la representación, se escoge a un Cristo que se prepara durante todo un año para, o sea, deja de tener placeres carnales, ayuna. Tampoco. Eso es lo que Eso dicen. es lo que tiene, Eso es lo claro, que y se esa es la supone. vigilia. ¿Sí? Y ese es el La carnaval. vigilia es de los 40 días previos. Sí, pero todo el año. Pero No, por no. eso el Y en carnaval... Iztapalapa menos. Oye, pero por eso el carnaval es para que des rienda de...
A ver. De Iztapalapa para el mundo. Es que en Iztapalapa yo creo que es lo más logrado de las representaciones sincréticas mexicanas que tienen que ver con el tema. Más de 2 millones de personas se reúnen Increíble. para ver. Es una cosa es increíble. increíble. Yo he Culturalmente estado es ahí increíble. un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, claro. He estado un par de veces y es sorprendentísimo. Y cómo se escogen a los sanedrines, cómo se escoge a María Magdalena, cómo se escoge. Pero tú de testigo no eras ni Dimas ni No, Tesla. dime. Tú tienes cara de Poncio Pilatos. No es cierto, jamás, Tampoco. nunca. Me voy a lavar las manos, pero luego. Y es muy sorprendente, impresionante. Se ha convertido en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Es una de esas representaciones que nos muestran frente al mundo todo lo que somos, lo que significamos y lo que hacemos, pues, ¿no? Y Sí. culturalmente, la vigilia es un tesoro en nuestro país, porque el que tú te prives de la carne, en otra época comer carne era algo como súper... Pero ya no sabes. Ya no. Ya no, por La eso, a eso iglesia, voy. sí, Ya la verdad es que ya no es ningún sacrificio, búscate otro, ¿no? Eso es lo que dice el discurso de la iglesia. Ahora, cuando te privabas en el carnaval que era previo a la vigilia y a la Semana Santa, era justamente los pecados de la carne, denle vuelo a la hilacha en el carnaval, y mejor si no está nuestra identidad, por eso las máscaras, porque lo que venía era un periodo como ese periodo que tuvo en la religión cristiana, los 40 días que estuvo Jesús orando. Déjenme contar, yo vivo en Magdalena Contreras y sobre la ciclopista, en donde se desarrollan las caídas de Cristo. En la esquina de mi casa hay una de las caídas, se hace un enorme tapete de aserrines de colores y cae. Y le ayuda la Verónica, que se supone que es la que le da el trapo. No, bueno, no, el manto. No, No, sé. es un manto que... El manto, sí. Entonces que queda, el santo Y el sudario. santo sudario después. Bueno, el santo sudario fue el con el que ya lo entierran. Exactamente. Es con Eso, el tierra. exacto. Pero bueno, sucede en la esquina de mi casa, o sea, y sucede todos los años, y es de verdad, es de esas cosas que, vamos a ver, me parece que las tradiciones tienen que ver con eso, con cómo, de qué estamos hechos, ¿no? De A ver, tantas pero maneras. yo te quiero preguntar, porque obviamente tus papás totalmente, cuando menos agnósticos, por no decir ateos, les valía absolutamente la Semana Santa. Sí, pero nos íbamos a Acapulco. Ah, ok. O sea, eran de ese sector que aprovechaba esos días santos de vacaciones. Exacto. Bueno, pues ahí te va. En México había 3 tipos de festejos en la Ciudad de México. Más bien, en el Valle de México. El primero era los muy religiosos, así muy, muy devotos, se quedaban en la Ciudad de México, dejaban de utilizar sus carruajes, estamos hablando del siglo XIX. Dejaban de utilizar sus carruajes, iban a los oficios como el lavatorio de pies, como Todas esas representaciones. el Via Crucis del Viernes Santo, la visita a las 7 casas, todo eso en la Ciudad de México. Y era una solemnidad absoluta, o sea, realmente no, los carruajes dejaban de transitar desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria. Ya después de eso, ya. Entonces la primera era muy solemne, ¿no? La segunda era la de las pasiones de Cristo, porque no solamente era Iztapalapa, se acostumbraba en Coyoacán y en San Ángel. Y de hecho hay una crónica La maravillosa. pasión, no las pasiones. Las pasiones. No, porque No, eso era sonó, una eso sola. sonó a la película de... Claro, bueno, de pero eran Pasolini. Exacto. tres pasiones de Cristo en distintos pueblos del Valle de México. Ah, ok. O sea, eran 3 representaciones, cada quien tenía la suya. Y entonces cuenta Guillermo Prieto en una crónica maravillosa que, así como sucede en la batalla del 5 de mayo, que muchas veces se ponen tan jarras Que ganan los franceses. los Acapuaxtlas que ganan los franceses. Igual acá, él cuenta que de pronto pues, empezaban a vivir los apóstoles, a beber acá, ese mi maestro, véngase, deme la bendición, etcétera. Agarraban una jarra y cuando llegaban los romanos a capturar a Cristo, lo evitaban. O Y sea, entonces a se golpes. agarraban a golpes, ya las Sagradas Escrituras se reescribían, y entonces, no, a ver si tenemos que capturarlo y crucificarlo, entonces ya lo llevaban crudo. Y eso sucedía en San Ángel y en Coyoacán, y de hecho también dice Guillermo Prieto que en Coyoacán, haz de cuenta que ibas en estos días y parecía que era la Jerusalén de aquellos tiempos, porque toda la gente del pueblo quería participar, entonces se vestían de beduinos, de romanos, pero el personaje que más gustaba a todos, o sea, el que todo el mundo, yo quiero ser, ¿cuál crees que era? Judas. No, Poncio el Pilato. centurión, Ah. el que llevaba el mensaje de un lugar a otro, porque tenía que ir en En caballo con su armadura romana, y entonces le causaba o provocaba muchos corazones y suspiros de las mujeres. Entonces todo el mundo quería ser el
el centurión. Lo que sí es un hecho es que ¿Qué la cosa? vida religiosa marcaba la vida social, la vida Por cotidiana supuesto. durante 300 años, porque hemos sido más México virreinal que incluso México independiente. Entonces, por eso es que esas tradiciones están tan metidas en nuestro ADN. Y yo voy a decir, por ejemplo, no nada más se trataba de que hicieras en Semana Santa, no había bodas, evidentemente, no había fiestas, no podías celebrar ningún otro sacramento más que el de la extrema unción, porque lo que querías era recordar eso que había sido la pasión de Cristo, lo que es la máxima, No, claro. el máximo recuerdo. Y porque la iglesia no te iba a dar chance o sea, no te iba a casar en Jueves Santo o en Viernes. No, pero incluso era de muy mal gusto que tú te quisieras casar en la Cuaresma, Bueno, porque pues, entonces quiere decir, ¿cómo? ¿Vas a querer, o sea, competir. No, Competir contra... y además el matrimonio es un gozo, ¿no? Entonces, no, eso no se podía, pero estamos listos para irnos a una pausa aquí en el ADN de la historia. Pecadores, ahora regresamos. ¡Arrepentíos! Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Ahí está! Pedro, vuelve la espada a la vaina, porque todo aquel que se sirviere de la espada, espada morirá. ¿Piensas que no puedo acudir a mi padre? Pero he de beber el cáliz que él me dio. Estamos de vuelta en el ADN de la historia con nuestro especial dedicado a la Semana Mayor. Mayor. La Semana Santa. ¿Por qué no jugamos basta? Basta. A ver. Tú... Ok. Yo canto o tú cantas, yo te paro y ¿quién sigue? A ver, tú empiezas a decir y tú detienes. Venga, A, basta. J. Ándale. Algo Judas. con J. Ok, ahí está. Cuéntanos de los Judas de Semana Santa. Es una enorme tradición el quemar los Judas. Esto no está preparado, fue absolutamente... Nada está preparado. Nada está preparado. Se queman los Judas para ¿Pero qué Judas? Los Judas ¿Judas hechos de Tadeo tarta. o Judas Iscariote? No, Judas no. Iscariote. Bueno, es que hay dos. Judas Tadeo es milagroso, se celebra cada día 28 en la iglesia de San Judas ahí en San Hipólito. Pero no, Judas Iscariote, el que traiciona a Jesucristo por 30 monedas, ¿por qué sé yo eso? Bueno, no importa. Y para hacer esa representación en venganza de la traición a Jesucristo, no me mires a mí así, Simur. Se hacen Judas de cartón piedra o de cartón piedra, de papel, etcétera. Como piñatas. Y como piñatas y son quemadas para desalojar ese Pero fíjate mal que cuenta espíritu. Artemio de Valle Arizpe que esa tradición nace en la época virreinal, cuando se hacían exactamente ese tipo de monos para quemar en efigie, como se decía, a los reos y a los penitentes que tenían que procesar y sentenciar, ¿no? Entonces, de ahí empezó la tradición de hacer estas representaciones, que luego se habla de que es Judas, y la gran quema de Judas era en la calle de Tacuba, y al Judas se le llenaba de regalos. Entonces, todo el mundo, hay unas fotos maravillosas de principios del siglo XX, donde la gente está así arremolinada en la calle de Tacuba, que además era de muchos comercios importantes, y en el momento en que estallaba, porque era con cohetes, saltaban los regalitos para la gente que estaba ahí. Claro, pero si tú te pones a pensar que desde que llegaron los frailes mendicantes, que llegaron las posadas, que llegaron las pastorelas, la representación, porque además era una cultura, primero es porque no sabían, digamos, hablar español, pero ya conforme va pasando el virreinato, es porque la gente no sabía leer. Entonces una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cómo represento el pecado? ¿Cómo represento esa maldad? Pues quememos al Judas. Se seguían haciendo eso que hicieron los frailes mendicantes a principios del siglo XVI a través de representaciones, de imágenes, todo en las paredes. Por eso la Semana Santa está tan cargada de emblemas. Es una población analfabeta y es una población que se le daba esta representación en todos los pueblos. ¿A cuántos no nos dijeron, no seas el Judas, tú eres el Judas que me vas a vender? Queda completamente arraigado porque es esa lección aprendida a través del quemar públicamente. A, Basta. H. Hijos de la fregada. No, hojaldre, las empanadas de vigilia. ¡Ole!
las empanadas ¡Ole! de vigilia, porque la tradición de hacer no la comer vigilia carne. es no comer carne. Son una delicia. Cuando ven en una panadería que dice empanadas de vigilia, A mí sí, de son atún y de atún bacalao. y de sardina. Y de sardina. Son La una- X. No, bueno, a mí me encantan las empanadas de vigilia porque cambia la forma de comer en estos días. Pero no, quiero regresar rápidamente a Judas, te voy a decir por qué. Hay un cuento buenísimo de Borges, donde habla que Judas no tendría que ser juzgado como se le juzgó, porque su misión era que el Hijo de Dios cumpliera su misión. O sea, y no la hubiera podido cumplir si si no no lo lo traiciona. traiciona y todo eso. Ya está muy coaching, no. Pero es un gran cuento, se lo pueden ver Perdónenme, de Jorge perdónenme. Luis Borges. Me parece que viene del libro Ficciones, que son varios relatos, donde viene también el de Funés el Memorioso. Ajá. Pero ese es muy bonito cuento, el de Judas, porque de algún modo lo trata de explicarlo a la Justificar, luz de que si la profecía se tenía que cumplir para sacrificarlo, alguien tenía que llevarlo a que cumpliera ese requisito, ¿no? Y el otro que les recomiendo para estos días, que causó un furor espectacular y la iglesia pues, puso los pelos de punta, La última tentación de Cristo, Claro. de Martin Scorsese, con William Dafoe. Es un peliculón. Buenísima, Híjole. es una gran película Sí, y no, pero- no tiene realmente nada de que digas, ay, es que le están echando a la iglesia. No, me parece que es una gran No, película. le están echando a él, le ponen una maraca de proporción, o sea, Sí, sí, claro, hiper sangrienta, como la otra que hizo Sí, también. que Mel Gibson. Mel Gibson y que el actor es Jim Caviezel, y a partir de esa representación de Jesucristo no vuelve a trabajar. Algo pasa en su psique, algo le sucede a este actor que nunca más volverá a trabajar. Yo estaba embarazada cuando fui a ver esa película. bueno. Estaba embarazada de 18 años de Isabel. Verdaderamente estuve a dos. Nunca me he salido de ninguna película. Creo que me debía haber salido de esa película porque A mí no me latió, porque es Mel Gibson y él es productor. Me imaginé que en algún momento Cristo iba a sacar arma mortal, ¿no? Pistolas, mueran, malditos fariseos. Oye, pero Jesucristo es superestrella. Eso es una joya. No, Sí, de y Broadway. cambió de muchas maneras la lógica de ver toda esa parte de las escrituras, ¿no? Absolutamente. Bueno, y también en época de Semana Santa te pasaban Quo Vadis, También. que es cuando a Pedro que se va yendo de Roma, de pronto se le aparece el Señor, o nuestro Señor, o Dios, o como quieran llamarle, y le dice, ¿qué hubo? No es Quo Vadis, no, ¿qué hubo Vadis? ¿Qué hubo? Quo Vadis, ¿a dónde vas? Entonces dice, tienes que regresarte, y es cuando regresa a que lo crucifiquen de cabeza, como cuentan las escrituras, Son ¿no? las clásicas, no se Las pierdan. clásicas, pero además dices, por favor, ya que lo crucifiquen No. o algo. Oye. O sea, lleva 8 horas y no le meten un clavo ni siquiera. Pues esa justamente Una la pasión. anécdota de niño. Cuentan, yo no me acuerdo, pero cuentan que yo tendría que 5 años o 6 y mi tía me llevó a la iglesia o iba con mi mamá. Y entonces mi mamá me explicaba, mira, hijo, ese es Cristo y los clavos le pusieron y la cruz. Y dicen que yo dije, yo le hubiera puesto 2 clavos en cada brazo y además en las piernas 2, le ¿Qué hubiera dices? puesto 2. ¿Pero por qué? Para que no. No sé. ¿Qué? Ah, Oye, ya, no más. no vas. Oye, clásicos que pones la televisión abierta, quien todavía vea la televisión abierta, y esta es la época en que ponen esas grandes producciones de Hollywood, por ejemplo. A mí me tocaba de niña Ben-Hur o Y Ben-Hur. mexicanas, querida. Ah, falta también. El Cristo del Calvario Cristo con del Enrique Calvario. Rambal. Sí, claro, que además, bueno, verdaderamente hay que ver cómo estaban ataviados en esas túnicas. Bueno, la escenografía era maravillosa y el vestuario. Yo solo sé que eres bueno y que has amado siempre. Deja que con este paño enjugue el sudor y la sangre de tu rostro. ¡El rostro! ¡El rostro! ¡Milagros! Pero también Espartaco. Sí. Me tocaba. Y Con Kirk los Douglas. Mandamientos con Los 10 Charlton mandamientos. Heston. Sí. Eran de las Cecil B. típicas. DeMille. Exacto. Todas esas larguísimas. Por supuesto, pero O ¿cómo sea, escribió la empezabas a Hollywood? ver el Jueves Santo de un año y la terminabas en el Domingo de Resurrección del año siguiente. No, pero bueno, si en México la religión permea, imagínense también, porque no hay que olvidar que nuestro vecino del norte, su religión es justamente Cristo, y el tema de que Cristo muere en estas fechas también permea mucho su cultura. Claro, pero fíjate que además de los 2 rituales que les dije, el de la Ciudad de México como muy solemne y luego el de las pasiones en distintas ciudades, había un tercero que a mí me parece increíble,
San Agustín de las Cuevas, que es esta zona donde estoy, Tlalpan, que es ¿no? Tlalpan, Sí. se convertía en Las Vegas mexicanas. Era la única semana en el año donde dejaban el juego. Entonces había parejeras en caballo, peleas de gallos, juegos de cartas, albures, jubilete, todo. Y de hecho se cuenta que venía, por ejemplo, armaban las vaquitas en los pueblos vecinos y mandaban a un representante para saber si ganaba algo. Y cuenta la marquesa Calderón de la Barca que hasta 5 cambios de ropa hacían las mujeres Claro. por día. Claro, Porque había desde el desayuno, luego los gallos, luego esto, luego aquello. Y verdaderamente se convertía en Las Vegas una semana. Bueno, más bien, del jueves al domingo. Una vez que terminaba ahí, ya se prohibía otra vez el juego aquí. Entonces la gente que no le importaba mucho, que es raro, porque obviamente pues sí era muy solemne todavía, siglo XIX, pues se venían a jugar aquí a Las Vegas mexicanas, Sí, que era Tlalpan, el pueblo de Tlalpan. Y es donde te veía la gente. Entonces tú querías lucir tus aderezos y querías lucir tu ropa una y mil veces. Nada que no suceda actualmente. Yo recuerdo estar trabajando en el Auditorio Nacional y me encantaban los conciertos de Luis Miguel porque era donde veías toda la moda de las mujeres. Se arreglaban guapísimas, nos arreglábamos guapísimas para ir al concierto de Luis Miguel. Jurabas que Luis Miguel te iba a ver. O sea, lo que haces era justamente eso que dice la marquesa Calderón, en ese momento que te vieran públicamente, antes de esa solemnidad y de meterte, sigue sucediendo ahorita, ¿no? O en los carnavales. El carnaval de Río es el preámbulo y es una bacanal a estos días sagrados, ¿no? De guardar. Días de guardar. Una forma de hablar. Sí, no, es que es bien curioso. A ver, sí somos un pueblo de muchas maneras que conserva la tradición. Bueno, tan es así que la UNESCO, insisto, ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial todo esto, ¿no? Y hay unas procesiones increíbles, por ejemplo, la de San Luis Potosí. Increíbles. La del día del Viernes Santo es así verdaderamente chocante. Y en Zacatecas, querido. En Zacatecas la procesión del silencio con los encapuchados, que es justo el prolegómeno unos días antes de que comience la Semana Santa. Y es increíble, no, rapidísimo, es que estoy pensando en esas procesiones que desde la España medieval sacaban a los santos de las iglesias, también había procesiones con estas figuras de estuco entre los mayas. O sea, las representaciones de la deidad de forma física han tenido una importancia grandísima y absoluta. También las representaciones de Semana Santa en Sevilla o en... Bueno, Sevilla. Es que es una cosa que es impresionante, ¿no? Todavía. Las procesiones a la basílica con gente que está cumpliendo sus penitencias y que llevan pedazos de maguey en la espalda para que se les clave, o sea, cumpliendo sus penitencias. Fíjate que a mí me tocó, siendo niño, mi mamá sí nos llevaba al oficio del lavatorio de pies. Entonces una vez me eligen de apóstol para que Cristo nos lavara los pies. Mi mamá, por favor, que se hayan bañado bien los tobillos, porque típico, pues eran vacaciones, te ibas al parque, jugabas fútbol y llegaban con los tobillos. Deja los tobillos, los dedos. No, pues hasta eso no, eran los tobillos, porque ahí se acumulaba, no sé por qué, la mugre. Esa vez, no, afortunadamente mi mamá ya cuando ve que nos quitan y además que no hayan agarrado unos calcetines rotos como acostumbran, ¿no? Pero fíjese, yo creo que eso sí ya se perdió por completo. No, todavía no. Todavía, yo por ejemplo, de niña sí fui a eso y me tocó que me este lavaran año mi los papá pies va a ser también. apóstol en el Jueves Santo ahí en la iglesia a la que van mis papás. ¿Ah, no, sí? esos oficios no se han perdido. Y fíjate que a mí que me tú tocó seas ser- impía y pecadora. No, pero además era es muy moderno distinto. que una mujer, porque además hablando de género, a ninguna mujer nos lavaban los pies. A mí me claro. tocó en un campamento en Medellín, me tocó que me lavaran los pies. Como mujer dije, bueno, ¿ok? Sí, de hecho no es. No es como... Yo la verdad es que he estado muy lejos de todas estas cosas, excepto porque antropológicamente me gusta, me sorprende. Porque eras el típico que se iba a Acapulco al hotel Camarena. No, querido, alguno mejor. Oye, pero que nos cuenten en sus casas, que nos escriban. Hay una película que se llama Semana Santa en Acapulco con, bueno. con Manolo Fábregas, Lucha Villa, Ya me imagino. que es una joya. Los de La Lagunilla. Entonces, los de Mecánica Nacional. Bueno, ok. Hacen un Semana Santa en Acapulco, creo que es de René Cardona, una película como siempre enloquecida, que dormían en el Hotel Camarena. Lo que sí se perdió fue la tradición de que la Ciudad de México se volviera solemne, pero eso porque finalmente en el momento en que se separa la iglesia del Estado, pues ya no venía el caso que separaran la actividad aunque se para,
O sea, jueves y viernes está prácticamente muerto el centro, Muerto. salvo ya porque puedes visitar los altares y los oficios y las 7 casas y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero el comercio prácticamente cierra, que eso sigue siendo real en casi todo el país, ¿no? Bueno, otro basta. Tú canta. Que nos queda un minuto, ¿eh? Basta. M, María. Magdalena. Ay, maravilloso. Bueno, la canción. La Ay, misma. Magdalena. gran personaje, Gran. evidentemente, y también se trata de la redención, que tú puedes ser la máxima pecadora del mundo y sin embargo existirá el arrepentimiento. Bueno, de eso están yendo los panteones. de Arrepiéntanse. arrepentidos. Arrepiéntanse. 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 Se va a acabar el mundo pronto. No, es una época cargada de cultura y de misticismo. cultura Y no hemos hablado de tradición. la música. La música también, el tema de la música dedicada a esta pasión de Cristo, podemos hablar en la historia de la humanidad muchísimo. Hay una que me Acérquense a gusta. Iztapalapa, Sí. a Chalma, a los pueblos, a Tepozotlán, o sea, acérquense- Coyoacán, San Ángel, todo Coyoacán. todavía tiene mucha Todavía tradición. se siguen haciendo enormes representaciones sincréticas, eso es lo que somos, está en nuestro ADN, la Semana Santa es parte de nuestra historia, de nuestra vida cotidiana. Seas religioso o no, Así seas es. devoto o no, creo que está totalmente enquistada en el ADN de los mexicanos. No dejen de comer romeritos. Los romeritos con mole en Semana Santa es algo muy mexicano. Con camarón. Con camarón. Ya nos vamos. Gracias. Gracias por habernos recibido, querido Alejandro. Esto fue el ADN de la historia. Nos vemos la próxima semana, sábados, 19 horas por ADN 40. Muchas gracias y como siempre, bienvenidos. Gracias. Gracias.